Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Les saludamos agradeciendo que nos siga como cada semana en este espacio, la Agenda del Emprendedor, que se transmite por astele.tv para las comunidades digitales y que también tenemos el privilegio de estar en la cadena H, en el canal 169 de Total Play. Les saluda Raúl Fraga y damos la bienvenida a la licenciada Bárbara Singh, una especialista en la prevención del lavado de dinero y también en la prevención del financiamiento al terrorismo, que hoy nos dará una muy importante información clave para los tomadores de decisiones en los circuitos de inversión internacional. Bienvenida, Bárbara, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Raúl. Es un placer. Me parece muy interesante el perfil profesional que te caracteriza. Tú eres licenciada en Derecho, certificada en Prevención del Lavado de Dinero y en el financiamiento al terrorismo, en su lucha, por supuesto, por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y además cuentas con una trayectoria sumamente importante que te ha hecho acumular experiencia en la investigación de delitos transnacionales. Así que es un privilegio que estés con nosotros en este espacio que explora los temas claves, críticos de la agenda global de nuestros días. Bárbara Singh, sería muy importante arrancar preguntándote cómo debemos entender el lavado de dinero. Pues el lavado de dinero es una actividad que se realiza para esconder el origen ilícito de ciertos recursos. Se hacen actividades para incorporar estos orígenes ilícitos en el sistema financiero, lo que se le llama colocación. Posteriormente lo que se hace es hacer diversos movimientos dentro de cuentas bancarias, dentro de diversas operaciones incluso internacionales, financieras, para ir poniendo cada vez más capas que hagan muy difícil el rastreo del origen ilícito de los recursos. Y una vez que se ha llevado a cabo este tipo de operaciones financieras, se puede ya sacar este dinero con una especie de limpieza y con ello adquirir bienes de una forma que hagan evitar la conexión entre el recurso que se está utilizando para hacer ciertas compras y el origen ilícito del mismo. Muy bien, coméntanos cuándo se fundó tu empresa y cuáles son los principales objetivos que persigue. Nuestra empresa se fundó en enero de 2017, en este año. El equipo que forma parte de la firma viene del sector financiero, viene del sector regulatorio por parte del sector gobierno. Su servidora viene también de un área que se dedicaba a investigaciones de lavado de dinero, y hemos formado un equipo multidisciplinario enfocado a dar asesoría a instituciones financieras o instituciones del sector financiero, llámense bancos, llámense centros cambiarios, llámense SOFOMES, en fin, muchas instituciones que se dedican a prestar servicios financieros para apoyarles a incrementar sus controles, incrementar sus procesos, a fin de blindarse y robustecerse para no ser utilizados en actividades de lavado de dinero. Muy interesante toda esta información de contexto que nos presenta y comparte la licenciada Bárbara Singh. Hasta hace algunos años, el tema del lavado de dinero era un asunto de las agendas de las instituciones bancarias. Prácticamente no se conocía en el debate público, ni mucho menos en las agendas de atención especial de los gobiernos. ¿Cuáles fueron los elementos que se congregaron y llevaron a hacer de este asunto, el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, asuntos de atención especial en el contexto global, Bárbara? Bueno, existe un grupo que se llama Grupo de Acción Financiera Internacional, conocido como GAFI, que tiene 40 recomendaciones que todos los países que forman parte del Grupo Financiero Internacional, entre ellos México, de alguna manera están comprometidos, si no es así, obligados, sí comprometidos a incrementar sus procesos y a aplicar estas recomendaciones en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo a su propia normativa interna, para prevenir justamente que estas naciones se vuelvan naciones con instituciones vulnerables o con instituciones que se estén prestando al lavado de dinero nacional e internacional. México forma parte de ella porque no formar parte o no sumarse a este esfuerzo internacional, pues de alguna
alguna manera viene en detrimento del país, dado que se estaría mandando un mensaje al resto del mundo en el sentido de que México no tiene controles y por ende, pues muchos inversionistas preferirían no venir a hacer inversiones en México. Fue a partir de ahí, que a partir de que México decidió formar parte de Gafi, que se vuelve una agenda muy prioritaria del gobierno mexicano. Muy interesante. Seguramente muchos se preguntan, ¿y cuáles son los ejemplos claves, los más representativos, sobre las llamadas acciones o actividades vulnerables que generan los escenarios de riesgo y amenaza para caer en el ilícito de lavado de dinero? Pues mira, las recomendaciones de Gafi principalmente están enfocadas a lo que es el sistema financiero más tradicional, que es la banca. Es la banca la que tiene los mayores controles, la que recibe el mayor rigor por parte de las instituciones, de las dependencias de gobierno. Sin embargo, las actividades vulnerables recientemente o con posterioridad a la banca fueron incluidas en estos métodos o en estos controles por parte del gobierno, porque de alguna manera se dio cuenta el gobierno que había que cerrar la pinza. Las instituciones financieras estaban muy controladas, sin embargo, como te comentaba, el proceso de lavado de dinero tiene 3 grandes etapas. Una es la colocación, otra parte es estar disfrazando a través de distintas operaciones y por último es adquirir bienes con este dinero que se está intentando lavar. Las actividades vulnerables prácticamente vienen en la parte final del proceso de lavado de dinero. Lo que haces con dinero que obtuviste de actividades ilícitas, pues es ir a comprar coches, ir a comprar casas, ir a comprar joyas, en fin, invertir en muchos bienes que te van a ayudar a tener tu dinero, pues de alguna manera invertido en otros temas. Entonces, cuando el gobierno se da cuenta de que no estaba cerrando la pinza, fue cuando decidió incrementar o también sacar la regulación correspondiente a estas actividades, que son pues venta, compraventa de autos, compraventa de joyas, obras de arte, blindaje de automóviles, exportación e importación de ciertos bienes, notarios públicos por la parte que corresponde a cuando protocolizan un acto de compraventa, en fin, son 15 actividades vulnerables que están ligadas a este proceso detectado del lavado de dinero y por ende la regulación mexicana pues las tiene ya de alguna manera también supervisadas y controladas a través de su regulación. Esta es información sumamente importante que permite a quienes nos siguen, sobre todo en los circuitos de inversión entre los empresarios y los emprendedores, tener el cuidado y la necesidad de saber cómo conocer, prepararse, capacitarse y profesionalizar su staff de asesoría al respecto. Esto nos lleva a algo muy importante. Tu empresa, tu firma, tiene ya un importante reconocimiento en cuanto a la capacitación de cuadros. ¿Qué es lo que se busca con la impartición de estos cursos, Bárbara? Lo que nosotros buscamos es capacitar. Las instituciones financieras están obligadas a contar con un oficial de cumplimiento que tiene, pues vaya el nombre, tiene la obligación de dar cumplimiento a distintas obligaciones que vienen en sus propias disposiciones, como es acumular el tipo de operaciones o algunas operaciones que ciertos clientes dan, hacer la debida identificación de los clientes, detectar operaciones inusuales, sospechosas, en su caso dar los avisos al gobierno. En fin, es una serie de obligaciones para los cuales se necesita estar constantemente capacitado. Todo esto se hace a través de sistemas de prevención del lavado de dinero especializados, automatizados, y nuestra firma pues se dedica a capacitar estos oficiales de cumplimiento, capacitar a la alta directiva de las empresas para que ellos de alguna manera también estén involucrados en el tema, que no crean que es solo un tema de mi oficial de cumplimiento y yo como alta directiva no conozco mayores detalles, y también educar a las instituciones respecto a cómo debe estar organizadas sus estructuras internas para que estén lo más que se pueda blindados en cuanto a la temática. Fundamental, como todos ustedes saben, el día 11 de septiembre del año 2001 hubo el acontecimiento que prácticamente marcó un antes y un después en el contexto internacional de las relaciones entre las naciones, pero sobre todo en lo que es la doctrina de seguridad nacional de los Estados Unidos y que a partir de ahí se generaría con nuevos parámetros de la doctrina geoestratégica para ni más ni menos que
salvaguardar los intereses de los Estados Unidos. También vendría a partir de ese crítico momento de los atentados contra las Torres Gemelas y el Pentágono, una nueva línea política en la relación internacional de los Estados Unidos. Después de la pausa, nuestra invitada, la licenciada Bárbara Singh, nos ilustrará sobre cuáles son los entrecruces que hacen que dos delitos, el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, estén hoy por hoy en la agenda de atención especial del mundo. Sigan con nosotros. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Gracias por seguir con nosotros en este espacio de reflexión, donde de manera puntual y siempre bien documentada se lleva hasta ustedes la información clave que les permite la toma de decisiones. Bárbara Singh, como especialista en estos dos grandes temas, ¿cómo podemos entender el entrecruce entre el lavado de dinero y el financiamiento a actividades terroristas en el mundo?
Bueno, este entrecruce o la importancia de este entrecruce vino a partir del ataque a las Torres Gemelas. Como te comenté, el Grupo de Acción Financiera Internacional inicialmente tenía 40 recomendaciones para sus países miembros en materia de lavado de dinero exclusivamente. Cuando viene el tema, el ataque a las Torres Gemelas, y después de las investigaciones que se pudo verificar que los saldos o los montos que se utilizaron para financiar los ataques en sí venían de organizaciones sin fines de lucro y detectaron que había actividades vulnerables involucradas y que finalmente había un tema de financiamiento al terrorismo que les ocupaba, pues ampliaron sus 40 recomendaciones. En ese entonces emitieron 40 recomendaciones más 9, y esas 9 estaban dedicadas a regular o darle pauta a los países para también regular temas de financiamiento al terrorismo. Posteriormente lo que se hizo fue juntar las 9 recomendaciones con las 40, otra vez son 40 recomendaciones, pero estas 40 recomendaciones ya ven ambos temas, lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Y esto nos permite hablar de convenios de cooperación entre naciones con la pauta de los Estados Unidos. ¿Y qué otros países son los que empezaron a encabezar este tipo de tareas, Bárbara? Pues hoy en día ya son muchas las naciones que forman parte del Grupo de Acción Financiera Internacional, que se han sumado, que han hecho obligatorias de motu propio estas recomendaciones, han ido adecuando su normativa, y pues de manera internacional es cómo se está dando la lucha al financiamiento al terrorismo y al lavado de dinero, y Gafi es una especie de facilitador para la comunicación entre todos los países que forman parte del mismo, a fin de que todos estos tengan mejores leyes para prevenir y en su caso combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Y en todo esto hay una referencia crítica que hasta miedo les da a muchos, que es entrar en la famosa lista negra de OFAC, que es la Oficina de Control de Activos Foráneos. ¿Qué nos dices sobre esto, Bárbara? Sí, esta lista es una lista que emite la oficina OFAC, como bien lo dices, el Office of Foreign Assets Control, que depende del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. El Departamento del Tesoro no es quien hace investigaciones de lavado de dinero, lo que hace es que compila la lista a raíz de investigaciones de lavado de dinero que hacen diversas agencias investigativas de Estados Unidos, llámese DEA, llámese ICE, llámese cualquiera otra que se involucre en investigaciones de esta naturaleza. Una vez que se concluyen o que se avanzan las investigaciones a tal manera que quede en evidencia que una persona está vinculada a operaciones de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, es que se decide incluirlas en la lista. Es una lista que tiene efectos en Estados Unidos. Esta lista se le hace llegar a instituciones financieras y se les dice que cuando reciben la lista, tienen que congelar de manera inmediata los activos que estas personas listadas tengan en la institución financiera. Ahora bien, en México esta lista de alguna manera ha sido utilizada porque la Asociación de Bancos de México firmó en 2016 un convenio con OFAC para subir a sus métodos de control la lista, correr los nombres de sus clientes en ella, y si tiene una especie de positivo, llevar a cabo algún procedimiento para determinar si continuarán o no en operaciones con ese cliente. Esto es básicamente la lista OFAC. En la cual, por cierto, ha habido algunos personajes cuyos casos revestidos de escándalo por presunta vinculación con este tipo de delitos ha acaparado espacios de la prensa digital y de los medios tradicionales. ¿Cuáles serían los casos más representativos que nos puedes compartir, Bárbara? Pues como sabes, está la noticia más o menos reciente del caso de Rafael Márquez y de Julián Álvarez, sí, que fueron enlistados en esta lista OFAC y posteriormente también fueron enlistados en la lista de personas bloqueadas ya en México, por lo cual ellos ya tuvieron repercusiones tanto en Estados Unidos con la lista OFAC como en México con la lista de personas bloqueadas. En su momento, hace algunos años también estuvo enlistada una empresa que se llama La Cantina Número 1, que después de un largo proceso logró su deslistamiento de la lista OFAC. ¿Y cuáles son los procedimientos
que pueden llevarse para poder salir de esa desprestigiante lista negra de OFAC? Pues se tiene que hacer una serie de alegatos y estar emitiendo pruebas, estar haciendo llegar información, documentos que desestimen pues los elementos que formaron parte de las investigaciones que en su momento pues compiló OFAC, y después de un ir y venir, pues pudiera, si se demuestra la licitud de los recursos, pudiera darse el deslistamiento. Este ir y venir de pruebas, de manifestaciones, de alegatos que haga la persona listada, tiene que, para poder lograr el deslistamiento, tiene que tener el visto bueno de todas las agencias que en su momento formaron parte de la investigación. Si hubo 3 agencias y 2 dicen, ok, estoy de acuerdo con los elementos que me están emitiendo a manera de prueba, pero una no está conforme y dice yo no estoy de acuerdo, la empresa o la persona no logra su deslistamiento. Tiene que obtener el visto bueno de todas las entidades que en su momento formaron parte de la investigación que llevó a la emisión de la lista o a la inclusión de la persona en la lista OFAC. Esto es, hay un término que es personas políticamente expuestas. ¿Cómo debemos entender este término tan técnico? Las personas políticamente expuestas, la disposición mexicana tiene una definición un poco larga y abstracta, pero básicamente a lo que se refiere son personas que tienen cargos de relevancia en el gobierno o incluso en la iniciativa privada, pero con cierta relevancia o con cierto, por ejemplo, en el gobierno, con cierta facilidad o facultad de mover recursos públicos o bien que reciban recursos públicos. Por eso también los políticos que están en campaña o algún candidato, alguna alcaldía, algún gobierno municipal, etcétera, es incluido en esta definición de persona políticamente expuesta porque recibe dinero público, tiene movimiento de recursos públicos o bien algún director general de una entidad, un subsecretario, en fin, y sus familiares también son considerados como personas políticamente expuestas. Recientemente en nuestro país empezó el proceso de construcción de una nueva institución que es el Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Qué hay sobre el muy desprestigiante lugar que tiene México en el contexto internacional, sobre los países con mayor corrupción y lo que tiene que ver con estos 2 grandes temas de delitos que tú nos estás abordando, Bárbara? Pues mira, lamentablemente México ha sido catalogado como un país con regulación muy sólida en materia de lavado de dinero. Sin embargo, no ha logrado cerrar el ciclo porque por más fuerte que está su regulación, su normativa para prevenir el lavado, no ha logrado tener suficientes condenas, no ha logrado tener casos ejemplares para llevar a la justicia casos pues tan sonados y tan lastimosos para la población, cuando es evidente que hubo lavado de recursos, que hubo mal uso de recursos públicos, y si bien a las entidades financieras se les han dado muchas obligaciones para prevenir, el tema es que cuando al gobierno le ha tocado cerrar el ciclo, llevando a estas personas ante la justicia, es donde todavía México está quedando a deber, y por eso es que pues no llama tanto la atención que estemos incluidos en esta lista. Esto prende las luces de atención especial en la agenda mexicana, especialmente para los ámbitos legislativos. Sería muy importante que los señores diputados federales, los señores senadores, el Congreso mexicano y también en las instancias de los congresos locales supieran cómo acercarse a ustedes para poderse involucrar, capacitar y conocer tema tan clave y crítico de la agenda de hoy. ¿Cómo deberían hacerlo, Bárbara? Bueno, el delito de lavado de dinero es un delito técnico y lo que deben hacer pues es pues se necesita voluntad política para llevar a la justicia mexicana a un sinfín de personajes que no han llegado a esta parte, pero también para poder llevar a estos personajes a la justicia se requieren ministerios públicos capacitados en un tema muy técnico. Una investigación de lavado de dinero pues implica sábanas con información financiera,
implica, como te lo mencioné, el lavado de dinero es primero meto el dinero a una entidad financiera, pero después hago inversiones o mando mi dinero a cuentas o en lugares que son considerados paraísos fiscales, o después hago otro tipo de movimiento financiero. Y entonces todos estos movimientos son tan técnicos que a veces a un ministerio público que no tiene la capacitación especializada, pues le cuesta mucho trabajo integrar la investigación y presentársela al juez para augurar pues una condena, o bueno, augurar que primero el juez conceda sí dar trámite a un enjuiciamiento y por ende a una condena para la persona que esté implicada en la investigación. Pues sin duda todo un gran tema, pero también para el poder legislativo, el judicial, el poder ejecutivo, los congresos locales, las presidencias municipales, los gobiernos estatales, y prácticamente es tema clave de la agenda mexicana. Después de la pausa, vamos a penetrar en un tema reciente muy lastimoso para nuestro país: los sismos de el 7, 19 y 23 de septiembre y cómo dejaron una estela de destrucción. ¿Hasta dónde puede hablarse de que los edificios colapsados tuvieron que ver con materiales de muy escasa calidad y por ende posible lavado de dinero? Después de la pausa, nuestra invitada especialista, la licenciada Bárbara Singh, nos ilustrará. Sigan con nosotros. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida.
Electrolit, científicamente hidratante. Y nos da mucho gusto seguir con la licenciada Bárbara Zink en esta muy interesante sesión donde nos comparte su conocimiento sobre los temas críticos del lavado de dinero, del financiamiento al terrorismo y sobre los temas de atención especial para empresarios, políticos, grupos diversos y la misma sociedad mexicana. Bárbara Zink, ¿cuáles serían los puntos de atención especial que sobre estos temas deben tomar en cuenta y meter en su agenda los tomadores de decisiones en las cúpulas empresariales de México? Bueno, tratándose del sector empresarial, aquellas empresas que lleven a cabo actividades vulnerables o consideradas como vulnerables al lavado de dinero, tienen obligaciones ya reglamentadas en la ley federal que se le llama el FPORPI, Ley Federal de Prevención de Operaciones para el lavado de dinero. Y entre ellas, pues la primera es registrarse como actividad vulnerable. La segunda es tener lo que en la banca es un oficial de cumplimiento, para las actividades vulnerables es un responsable de cumplimiento, y aunado a eso tiene obligaciones, dependiendo de la actividad que se realice, tienen la obligación de identificar a sus clientes o usuarios y emitir avisos que vendrían a ser los reportes que emite la banca arriba de ciertos montos o cuando se detecten cuestiones sospechosas. Lo que son las actividades vulnerables tienen que emitir avisos cuando se superen ciertos umbrales que la ley pauta. Por ejemplo, una empresa, un casino que se dedica a actividades de juegos y sorteos, tiene que estar, registrado como actividad vulnerable; 2, tener un responsable de cumplimiento; 3, identificar a todos los clientes con los que tenga alguna operación, compraventa de fichas, algún intercambio en ese rubro, arriba de 24,000 pesos, más o menos, no traigo las cifras redondas. Y una vez que haya operaciones con ese cliente o con ese usuario, arriba de 48,000 pesos, tiene además que mandarle un aviso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y así para los distintos rubros que son considerados como actividad vulnerable, básicamente esas serían sus obligaciones en la materia. Súper interesante. Y uno de los ángulos críticos de escándalo, incluso en las últimas semanas, es el relacionado con quienes invierten en las empresas de construcción y en los proyectos inmobiliarios. ¿Qué podemos conocer de lo que tú estás estudiando sobre esta presunción de que algunos de los edificios colapsados en el sismo, sobre todo del 19 de septiembre reciente, habrían sido producto de la utilización de materiales de pésima calidad y por lo tanto de actividades vinculadas con el lavado de dinero, Bárbara? Pues es una posibilidad, por eso es que la construcción de inmuebles, la compraventa de inmuebles está considerada como una actividad vulnerable. A través de distintas tipologías en la materia de lavado de dinero, se ha identificado que este es un rubro que es frecuente, que se ha utilizado por organizaciones criminales para disimular o para, en una actividad legítima, introducir sus recursos ilegítimos. Entonces es muy probable que una operación de compraventa de varilla, por ejemplo, se señale que se compró varilla de determinada calidad para que el monto en la factura refleje ciertos ingresos o cierta salida de dinero, cuando en realidad la calidad de la varilla que se compró pues no es de acuerdo a lo que realmente se está moviendo de dinero. Entonces, es una posibilidad de que haya empresas que sí hayan realizado operaciones de lavado de dinero. No estoy diciendo que alguna de estas lo haya hecho, pero pues tan es una posibilidad que están incluidas en estos catálogos de actividades vulnerables al lavado de dinero. Muy bien, y otro ángulo también muy importante tiene que ver con la agenda político-electoral de México hacia el año 2018. El pasado 8 de septiembre arrancó el proceso legalmente de acuerdo a los tiempos para las precampañas que después se convertirán en campañas con candidatos a la presidencia de la República y una gran cantidad de cargos de elección. Se ha mencionado mucho de cómo son escenarios altamente vulnerables para
la llegada de capitales provenientes de manera ilícita y que estarían vinculados con el lavado de dinero para financiar campañas. Sobre esto, ¿qué nos dices, Bárbara? Bueno, para empezar, cuando un cliente en una institución financiera es considerada una persona políticamente expuesta, la entidad financiera, una, tiene que identificarlo como tal, y dos, tiene que evaluar, por ejemplo, si los ingresos o los recursos que esta persona políticamente expuesta está manejando con esa entidad son acordes con los ingresos que manejó o que manifestó inicialmente al haber abierto una operación con esa entidad que estaría manejando. Ese es uno de los mecanismos de control que establece la disposición para estar monitoreando a personas políticamente expuestas. No solo se monitorea a esta persona, como te comenté hace un momento, también se monitorean a sus familiares. Y eso es por un lado. Por el otro, el tema que tú comentabas de campañas, pues no sé si recordarás que hace una campaña atrás sí, se mencionó el uso de tarjetas prepagadas para estar haciendo llegar dinero a los posibles votantes. Y te comento que la emisión de tarjetas prepagadas pues también está considerada como una actividad vulnerable. Son tarjetas que no tienen mayor información, es muy difícil saber el origen de los recursos o bien el destino, porque pues las estás dispersando a diestra y siniestra, y por eso hoy en día tienen ya ciertos controles para pues tratar de hacer algunos candados y que no sean utilizadas de esta manera. Al iniciar el nuevo milenio, el nuevo siglo, México enfrentó otro tipo de expresiones vinculadas sobre todo a la gran capacidad tecnológica de las organizaciones criminales, pero también nuestro país empezó a avanzar en la construcción de distintas y muy innovadoras instituciones como la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. ¿Cuál es la trascendencia de haber creado esta y de estar en la construcción de otras instituciones sobre estos grandes temas, Bárbara? Bueno, la Unidad de Inteligencia Financiera es una entidad clave para la lucha y la prevención y la lucha del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Esta unidad es la encargada precisamente de recibir estos reportes que yo te comento de alguna operación inusual, alguna operación sospechosa, alguna operación por encima de los rubros que señala la ley. Y también se encarga de estar monitoreando o de estar emitiendo tipologías. Se coordina con distintas unidades de inteligencia financiera en el mundo para precisamente estar, pues tú sabes que los delitos siempre van un paso adelante de la legislación, entonces sí, por lo mismo están emitiendo nuevas tipologías, están intercambiando información con otras unidades de inteligencia financiera para tratar de ellos también ir a la misma marcha y tratar de ir previendo escenarios a través de regulación que pudieran estarse utilizando también para el lavado de dinero. Cierto, y al respecto estoy recordando cómo el periódico La Jornada en el año 2011 detonó una información muy crítica sobre una de las propuestas religiosas en México a la que le fueron bloqueados sus dineros, sus capitales en el banco, en 3 instituciones bancarias, y que generó un seguimiento de atención especial. En aquel momento estábamos hablando de la Iglesia Universal del Reino de Dios, que popularmente se conoce como Pare de Sufrir, y La Jornada primero y después varios medios de comunicación le dieron atención, seguimiento, análisis a este asunto. ¿Hasta dónde estas nuevas propuestas de las iglesias distintas también tienen escenarios de riesgo y vulnerabilidad para estos críticos delitos, Bárbara? Pues para empezar, estas organizaciones son organizaciones que constantemente están recibiendo donativos, y por lo mismo la recepción habitual de donativos es también una actividad vulnerable. Entonces ellos tienen la obligación, claro, arriba de ciertos montos, si alguien llega y te dona 50 pesos o da el diezmo de una cantidad inferior a los umbrales, pues no tienes que estar identificando. Pero como se ha detectado, pues a través también de organizaciones que a veces son creadas exclusivamente para mover recursos a través de donativos disfrazados, pues es que también a estas entidades se les monitorea y se les exige cierto cumplimiento en materia preventiva para el lavado de dinero.
¿Cuál sería el modelo de éxito a seguir en la construcción de instituciones antilavado de dinero que se hayan dado en algún país y digno de que en México se tome en cuenta? Mira, en México tenemos un marco legal muy robustecido, así incluso lo han manifestado organizaciones internacionales en la materia. Tenemos incluso mayor legislación que en países que se consideran más vanguardistas que nosotros. Bien. Pero como te comentaba hace un momento, el tema ha sido cerrar el círculo y lamentablemente es donde nos está fallando. Lo que tendríamos que hacer, como te comentaba, es capacitar mejor a nuestras organizaciones de procuración de justicia y la voluntad política para llevar a buen término las investigaciones en materia de lavado de dinero y obtener condenas en contra de los actores en estas investigaciones. ¿Dónde se forman los profesionales de hoy en estos grandes temas si no hay universidades al respecto? Pues las instituciones financieras están obligadas a estarse capacitando en la materia. Hay literatura, están las propias normativas y de alguna manera también lineamientos que emite la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y pues firmas como la nuestra que nos dedicamos precisamente a con mejores prácticas internacionales, con regulación nacional y con el conocimiento que nos da estar trabajando para nuestros distintos clientes, estar apoyando estas instituciones en la capacitación anual de las empresas, porque es una obligación derivada también de esta regulación en materia de lavado de dinero que las entidades financieras se capaciten anualmente. Muy bien, después de la pausa, la experta Bárbara Sin seguirá abordando este tema de atención especial para hoy y lo que viene en el corto, mediano y largos plazos. Sigan con nosotros. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Bárbara Singh, un tema clave que también tiene mucho que ver en este asunto del lavado de dinero es el mercado de carros, de vehículos. ¿Qué características debe encuadrar como para considerarse un delito vinculado al lavado de dinero? La actividad vulnerable se considera cuando la compraventa del vehículo supera aproximadamente los 242,000 pesos. A partir de ahí, si el vehículo tiene este valor, ya las concesionarias están obligadas a llevar una debida identificación del cliente. Y si es casi el doble, cuando este monto del vehículo casi duplica este valor, además de haber identificado debidamente al cliente, la concesionaria tiene la obligación de mandar un aviso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Muy bien, uno de los temas más críticos de los últimos lustros en México ha sido el recrudecimiento del fenómeno criminal, sobre todo en contra de empresarios. La alternativa ha sido blindar sus vehículos, dando pauta para que la boyante industria del blindaje de vehículos privados crezca como nunca en nuestro país y con referencia a otros de América Latina. En este caso, ¿cómo debe hacer un empresario que requiere por la seguridad personal y la integridad física patrimonial de su familia el blindaje de vehículos y a veces hasta de sus casas y oficinas? El blindaje pues lo puede solicitar o lo deberá solicitar con la empresa que se dedique a esta materia, y de igual forma esta empresa y esta actividad es considerada una actividad vulnerable al lavado de dinero. Tú sabes que también del otro lado, también los criminales pues blindan sus vehículos por el tipo de actividad en el que están involucrados, y también arriba de cierto monto, cuando tu servicio de blindaje supera cierto monto, si mal no recuerdo es como 181,000 pesos, de igual forma tiene que identificarse perfectamente a quien está solicitando el blindaje. No puede quedar como una operación anónima, tiene que tenerse todos los datos de identificación necesarios para que la autoridad en su momento pueda tener acceso a esa información. Y lo mismo, si el blindaje o la operación de blindaje supera un monto aún mayor, hay que mandar avisar a la autoridad sobre este servicio proporcionado y a quien en su momento se le fue proporcionado. Una de las imágenes más ostentosas que retratan de cuerpo completo a los grandes personajes de las organizaciones criminales es el uso verdaderamente irrefrenable de joyas y de lujos. En el caso de las joyas también es una actividad altamente vulnerable. Así es, pero no cualquier joya. Si yo voy a regalarle una cadenita por el bautizo a mi sobrino que no me cuesta, no sé, más de 3,500 pesos, pues esa operación no es una actividad vulnerable. También hay un umbral establecido por la ley para identificar al comprador de la joya. Son 62,000 pesos aproximadamente, y lo mismo si se duplica el costo de la joyería adquirida, también tiene que mandarse avisar a la autoridad que se llevó a cabo una operación de esa naturaleza a favor de tal persona, a quien se le identificó con tales documentos y con tales datos, y se emite ese reporte para que la autoridad de alguna manera los vaya pues acumulando para en un momento dado, si es requerida una investigación de lavado de dinero, pues previamente la autoridad ya contará con reportes, con avisos quizás sobre una misma persona recibidos por distintos rubros. Puede ser que haya recibido de una persona avisos por compras de joyas, pero también recibió avisos en su momento por blindaje de vehículos, y también recibió por el banco por ciertos movimientos bancarios. En fin, ese es el motivo por el cual está obligada todo el sector financiero o el sector alrededor del sector financiero en México a estar emitiendo este tipo de reportes y de avisos a la autoridad. ¿Qué nos dice, licenciada Bárbara Singh, sobre los juegos de apuestas, los sorteos y todo este asunto vinculado a los casinos? De igual forma, hay umbrales establecidos para que se identifique a una persona que está
llevando a cabo estas actividades con ese casino, con esa entidad, y lo mismo para estar mandando reportes cuando su operación o su operativa con ese casino se incremente ciertos rubros. Esto, los juegos con apuestas, los casinos eran muy comúnmente utilizados en el lavado de dinero porque a veces un delincuente tenía en su poder, no sé, 150,000 pesos que no podía ir a meter a un banco, no podía ir a depositarlos en su cuenta bancaria porque pues le iban a decir de dónde vienen tus recursos y no tenía una manera de demostrar que tenía un origen lícito. Entonces, ¿qué se hacía? Se va a un casino, das los 150,000 pesos, compras fichas, con esos 150,000 pesos dices que las vas a usar para jugar, pero a los 10 minutos regresas y dices, no, entregas todas las fichas y las cambias por un cheque. Entonces, con ese cheque tú ya te vas a una institución financiera y depositas el dinero, ya el dinero está lavado porque tú dices el origen de mis recursos es que me lo gané en un casino. Entonces, a esto me refiero cuando se habla de cerrar el ciclo. Hoy en día, si él dice que es el origen de sus recursos ese casino, pues entonces la autoridad ya tendrá los reportes también del casino con los cuales pueda cruzar la información y validar lo que le está diciendo el cliente a la institución financiera. Recientemente, hace apenas 2 semanas, estuviste en San Diego, California, participando en un evento sumamente importante. Háblanos de esto. ¿Qué trascendencia tienen este tipo de actividades de alto nivel? Pues México tiene, sobre todo en su frontera, tiene muchas operaciones con Estados Unidos y tuvimos el honor de ser invitados a dar una plática con transmisores de dinero que operan particularmente en la frontera. Allí estuvimos hablando de la regulación tanto en Estados Unidos como en México, que es muy similar porque te comento, finalmente México y Estados Unidos son parte del Grupo de Acción Financiera Internacional y los requisitos de identificar a los clientes o a los usuarios, de reportar arriba de ciertos montos, de reportar operaciones inusuales o sospechosas, de capacitar a los oficiales de cumplimiento, son básicamente los mismos. Entonces, para nosotros ha sido muy interesante ver y constatar que en efecto México va en el mismo rumbo en que otros países al emitir su regulación en materia de prevención del lavado de dinero. ¿Dónde deben dirigirse quienes nos están siguiendo y se han sentido muy interesados en acercarse, conocer y aprovechar la oferta académica y de capacitación que tú portas, Bárbara? Pues nosotros estamos aquí en México y estamos, pues como comentamos, dedicados a apoyar en capacitación, a apoyar en implementación de modelos de cumplimiento regulatorio, en modelos de cumplimiento de PLD, que es prevención del lavado de dinero. Y estamos, ¿puedo dar los sí, teléfonos? Por supuesto, bueno, adelante. Estamos en el 7258-6187, 7258-7441. En Twitter nos pueden seguir como @compliancecont, con la C mayúscula, y creo que en Facebook estamos como @compliance.conduct.advisors. A sus órdenes. Hoy se habla mucho del éxito que están teniendo las nuevas generaciones en la era digital y sobre todo los emprendedores millennials. ¿Qué deben tomar en cuenta estos nuevos jóvenes con un desbordado afán de convertirse en empresarios para no incurrir en escenarios de alto riesgo a su futuro? Pues hoy en día hay muchas empresas que se están dando a través de aplicaciones. Incluso se están dando muchas actividades de créditos en línea, de préstamos a través de apps, y estas, pues cuando implican operaciones del sector financiero, también están, si de esos empresarios nos referimos, pues también están regulados en la materia. Para estas aplicaciones o para esta nueva generación, como bien mencionas, que ya traen métodos alternos de hacer negocio utilizando la tecnología en su máxima expresión, pues ya también se está diseñando una ley especial que se llama la ley FinTech. Entonces, bien, si se van a involucrar en este giro, pero a través de plataformas digitales, pues yo les recomiendo que se asesoren con especialistas en el tema para pues no estar en incumplimiento y poder llevar a cabo sus negocios a buen término.
Licenciada Bárbara Singh, directora de estrategia de Complaints and Conduct Advisor, muchas gracias por estar compartiendo con quienes nos siguen esta muy importante información. Gracias. Al contrario, Raúl, muchas gracias por la invitación. Gracias también, por supuesto, a todas las comunidades digitales que nos siguen a través de televisión por internet y a quienes también están atentos de lo que en contenidos les ofrece la Agenda del Emprendedor y que nos siguen en el canal 169 de la cadena H de Total Play. Raúl Fraga le agradece invitándole a que nos siga y, por supuesto, agradeciendo también a nuestro muy profesional equipo de producción, joven, talentoso, creativo, inteligente, que nos permite llegar hasta ustedes. Hasta pronto.